Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 21. Doctrina y Convenios, secciones 51 al 57. Lección asignada del 17 al 23 de mayo de 2021. Titulado Mayordomo fiel, justo y sabio. El estudiar las Escrituras le ayuda a usted a reconocer la voz del Señor, ya que las Escrituras fueron dadas por Él mediante su Espíritu. Anote sus impresiones a continuación. Para los miembros de la Iglesia, en la década de 1830, congregar a los santos y edificar la ciudad de Sion eran labores tanto espirituales como temporales, con muchos asuntos prácticos que atender. Se requería que alguien comprara y distribuyera tierras en las que los santos pudieran establecerse. Era necesario que alguien imprimiera libros y otras publicaciones, y se necesitaba que alguien administrara una tienda a fin de proveer bienes a las personas de Sion. En las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios de las secciones 51 al 57, el Señor nombró a personas para que se encargaran de esas tareas y les dio instrucción. Además, señaló Independence, Missouri, como el lugar central de Sion. Si bien las habilidades en cosas como comprar tierras, imprimir y administrar una tienda eran valiosas para la labor temporal de edificar Sion, esas revelaciones también enseñan que el Señor desea que sus santos lleguen a ser espiritualmente dignos de ser llamados el pueblo de Sion. Nos llama a todos a ser un mayordomo fiel, justo y sabio, teniendo un corazón contrito, permaneciendo firmes en nuestras responsabilidades señaladas. Si podemos hacerlo, sin importar cuáles sean nuestras habilidades temporales, el Señor puede valerse de nosotros para edificar Sion, y Él apresurar la fundación de la ciudad en su tiempo. Como subtítulo: El Señor desea que yo sea un mayordomo fiel, justo y sabio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 51, la cual escucharemos a continuación. Escúchame, dice el Señor tu Dios, y hablaré a mi siervo Edward Partridge, y le daré instrucciones, porque es menester que reciba instrucciones tocante a la manera de organizar a este pueblo, porque es necesario que sean organizados conforme a mis leyes. Si es de otro modo, serán desarraigados. Por tanto, señalen Edward Partridge y aquellos a quienes él ha escogido, con los cuales estoy bien complacido, su porción a este pueblo, a cada hombre igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Y al señalarle a algún hombre su porción, mi siervo Edward Partridge le expedirá una escritura que le asegurará su porción para que la retenga. Sí, este derecho y heredad en la Iglesia, hasta que transgrediere, y la voz de la Iglesia, de acuerdo con las leyes y convenios de ésta, lo considerare indigno de pertenecer a ella. Y si transgrede, y no se le estima digno de pertenecer a la Iglesia, no tendrá poder para reclamar la parte que haya consagrado al obispo para los pobres y los necesitados de mi Iglesia. Por tanto, no retendrá lo que haya dado, sino que solamente tendrá derecho a la parte que haya recibido por escritura. Y así se confirmarán todas las cosas de acuerdo con las leyes del país, y desígnesele a este pueblo lo que le pertenece. Y en cuanto al dinero que le quedare a este pueblo, nómbresele un agente que tome el dinero para proporcionar alimentos y ropa según las necesidades del pueblo. Y trátense honradamente todos los hombres, y sean iguales entre este pueblo,
y reciban lo mismo, para que seáis uno, tal como os he mandado. Y no permitáis que lo que pertenece a este pueblo les sea quitado y dado al de otra iglesia. Por consiguiente, si otra iglesia quiere recibir dinero de esta, reintégreselo, de acuerdo con lo que convengan. Y esto se hará por medio del obispo o de la gente, el que será nombrado por la voz de la iglesia. Y además, desígnele el obispo un almacén a esta iglesia, y guárdense en manos del obispo todas las cosas, tanto dinero como víveres, que excedan a las necesidades de este pueblo. Y también retenga él algo para sus propias necesidades y las de su familia, en tanto que esté ocupado en este servicio. Y así concedo a este pueblo el privilegio de organizarse conforme a mis leyes, y les consagro esta tierra por una corta temporada, hasta que yo, el Señor, disponga para ellos de otra manera, y les mande salir de aquí. Y no les es señalada la hora ni el día, por tanto, establezcanse en esta tierra como si fueran a vivir en ella muchos años, y redundará en provecho de ellos. He aquí, esto les servirá de modelo a mi siervo Edward Partridge para otros lugares en todas las iglesias. Y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. De cierto te digo, soy Jesucristo, el cual viene pronto, a la hora que no pensáis. Así sea. Amén. Si usted hubiera sido miembro de la Iglesia en 1831, quizás se le hubiera invitado a vivir la ley de consagración al traspasar sus propiedades a la Iglesia por medio del obispo. Él entonces le devolvería en la mayoría de los casos lo que había donado y en ocasiones algo adicional. Sin embargo, ya no era solo su posesión, sino su mayordomía. En la actualidad, los procedimientos son diferentes, pero los principios de consagración y mayordomía siguen siendo vitales para la obra del Señor. Considere estas palabras del elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo lo siguiente: vivimos en tiempos peligrosos, en los que muchos creen que no somos responsables ante Dios y que no tenemos mayordomía o responsabilidad personal por nosotros mismos ni por otras personas. Muchos en el mundo se centran en el placer personal y no creen ser guardas de su hermano. Sin embargo, en la Iglesia consideramos que estas mayordomías son una responsabilidad sagrada. Esto es un fragmento del discurso La mayordomía, una responsabilidad sagrada, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2009. Conforme lea o estudie la sección 51 de Doctrina y Convenios, la cual se leyó en este bloque de lectura, piense en lo que Dios le ha confiado a usted. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 51, el versículo 19, para dar énfasis a la próxima pregunta. Este versículo dice lo siguiente: y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Medite a continuación. ¿Qué significa la palabra mayordomo en este versículo y qué da a entender en cuanto a lo que Dios espera de usted? Medite brevemente. En la misma sección de Doctrina y Convenios, ahora se releerá el versículo 5 para dar énfasis a la próxima pregunta. Este versículo dice lo siguiente: y si transgrede y no se le estima digno de permanecer en la Iglesia, no tendrá poder para reclamar la parte que haya consagrado al obispo para los pobres y los necesitados de mi Iglesia.
Por tanto, no retendrá lo que haya dado, sino que solamente tendrá derecho a la parte que haya recibido por escritura. Medite a continuación. ¿Qué significa la palabra consagrado en este versículo y qué da a entender en cuanto a lo que Dios espera de usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué principio se encuentra en esta sección 51 de Doctrina y Convenios y en las palabras que leímos del Elder Quentin L. Cook, que le enseñan lo que significa ser un mayordomo? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 14 al 30, que dicen lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Como subtítulo, Dios dio un modelo para evitar el engaño. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 52, los versículos del 14 al 19, los cuales escucharemos a continuación. Y además, os daré una norma en todas las cosas para que, por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece mis ordenanzas. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas. Y además, el que tiemble bajo mi poder será fortalecido, y dará frutos de alabanza y sabiduría, de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os he dado. Y además, el que es vencido, y no da buenos frutos, conforme a esta norma, no es de mí. Por tanto, mediante esta norma discerniréis a los espíritus en todos los casos bajo los cielos. Puesto que muchas personas afirmaban estar recibiendo manifestaciones espirituales, a los primeros santos les preocupaba ser engañados. ¿Cómo podían saber a quién Dios aceptaba?
En la sección 52 de Doctrina y Convenios, en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, el Señor dio un modelo útil. Medite a continuación. ¿De qué manera puede usted aplicar este modelo para detectar mensajes falsos en el mundo? Medite brevemente. Usted también podría utilizar este modelo para evaluarse a sí mismo. Considere utilizar frases de los versículos que ya se leyeron para escribir preguntas tales como la siguiente. Cuando hablo yo, ¿está mi espíritu contrito? Haga el ejercicio ahora mismo. Como subtítulo, ¿puedo acudir al Señor cuando me hieren las decisiones de los demás? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 54, la cual escucharemos a continuación. He aquí, así dice el Señor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo que fue crucificado por los pecados del mundo. He aquí, de cierto te digo que tú, mi siervo Newell Knight, deberás permanecer firme en el llamamiento al cual te he nombrado. Y si tus hermanos desean escapar de sus enemigos, arrepiéntanse de todos sus pecados y sean verdaderamente humildes y contritos ante mí. Y ya que se ha quebrantado el convenio que hicieron conmigo, ahora queda nulo y sin efecto. Y ay de aquel por quien vino esta ofensa, porque mejor le hubiera sido que se hubiese ahogado en lo profundo del mar. Mas benditos son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento, porque obtendrán misericordia. Por tanto, levantaos y huid de la tierra, no sea que vuestros enemigos os acometan, y emprended vuestro viaje, y nombrad a quien deseéis para que sea vuestro líder, y pague dinero por vosotros. Y así iréis a las regiones del oeste, a la tierra de Missouri, hasta las fronteras de los lamanitas. Y acabado el viaje, he aquí, os digo, ganaos la vida a la manera de los hombres hasta que yo os prepare lugar. Y además, sed pacientes en la tribulación hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto, y mi galardón está conmigo, y los que temprano me han buscado hallarán reposo para sus almas. Así sea. Amén. Como parte del recogimiento en Ohio, un grupo de santos dirigidos por Newell Knight llegó a Colesville, Nueva York, y necesitaba un lugar donde vivir. Lehman Copley tenía una granja grande cerca de Kirtland e hizo convenio de permitir que los santos se establecieran en su tierra. Sin embargo, poco después de que comenzaron a establecerse allí, Copley dudó de su fe, quebrantó su convenio y expulsó a los santos de su propiedad. Tal como se registra en la sección 54 de Doctrina y Convenios, que acabamos de leer en este bloque de lectura, el Señor le comunicó a Newell Knight lo que los santos debían hacer en cuanto a su situación. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en esa revelación de Doctrina y Convenios que pudiera ayudarle cuando el incumplimiento de los compromisos de otra persona o sus malas decisiones le afecten a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Bienaventurados los de limpio corazón. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 56, los versículos del 14 al 20, que dicen lo siguiente. He aquí, así dice el Señor a mi pueblo, tenéis mucho que hacer y mucho de qué arrepentiros, porque, he aquí, vuestros pecados han ascendido hasta mí, y no son perdonados, porque procuráis aconsejaros de acuerdo con vuestras propias maneras, y vuestros corazones no están satisfechos y no obedecéis. Ay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres,
porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas, y esta será vuestra lamentación en el día de visitación, de juicio y de indignación. La siega ha pasado, el verano ha terminado, y mi alma no se ha salvado. Ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos, y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados, y cuyos espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos. Porque la grosura de la tierra será suya, porque he aquí, el Señor vendrá, y con él su galardón. Y recompensará a cada hombre, y los pobres se regocijarán, y su posteridad heredará la tierra de generación en generación, para siempre jamás. Y ahora termino de hablaros, así sea. Amén. En esos versículos el Señor habló tanto a los ricos como a los pobres. Podría resultar interesante comparar los consejos que dio a esos dos grandes grupos. Medite a continuación. ¿Qué es relevante para usted personalmente en esos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera el centrarse en las riquezas podría corromper su alma? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted ser puro de corazón en cuanto a las cosas materiales? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Jacob, en el capítulo 2, los versículos del 17 al 21, que dicen lo siguiente. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo, y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo, y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo, y lo habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones, por las cosas que Dios os dio. ¿Qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista, un ser es tan precioso como el otro, y toda carne viene del polvo, y con el mismo fin Él los ha creado, para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Con esto concluye Ven, sígueme 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 21. Doctrina y Convenios, secciones 51 al 57. Lección asignada del 17 al 23 de mayo de 2021. Titulado Mayordomo fiel, justo y sabio.